Amada iglesia, buenas noches. Qué gusto verles. Nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo. Tome asiento, por favor. Venga conmigo al libro de Mateo, Matillahu. Libro de Matillahu, capítulo 17. Versículos 14 en adelante, aunque el texto base es el versículo 20 y 20-21, pero como no podemos sacar pretextos, nos toca ir al contexto. Amén. Y yo sé que usted conoce esta historia, pero vamos a hablar hoy de la fe, de las pasiones, de las aristas y las proyecciones. Diga fe, diga pasiones, diga aristas, diga proyecciones. ¿Cuántos recuerdan lo que les enseñé el martes? La fe, voy a ir al final. La fe vendría a ser una pistola tester, de las que usa la policía en Estados Unidos, creo que aquí en Colombia también. La fe vendría a ser un fusil, por ahí un 5.50, los que conocen de armas. Entonces es una munición muy fuerte. Un fusil, una munición 5.50 puede partir un árbol de 2-3 metros con un solo disparo. Pasa un riel de ferrocarril. Se le dispara a una persona, la persona queda mutilada, o sea, la parte en dos sin problema. ¿Por qué digo esto? La fe viene a ser un fusil, viene a ser un arma potente, poderosa. Pero la fe necesita pasiones. ¿Cuántos se acuerdan de Santiago 5:17? Ya vamos a ir allá. La fe necesita aristas. O mejor, no necesita, perdón, la fe tiene aristas. O sea, tiene esquinas, tiene lugares donde se conecta. Ahorita les voy a explicar esto. Porque resulta que nosotros durante muchos años hemos creído, pero en este tiempo final nuestro Padre Celestial está revelando cómo creer y cómo hacer. Dice la palabra, por favor, ¿cuántos se acuerdan de Jeremías 33:3? A ver, ¿quién me dice qué dice? Eso, ayúdeme, gracias. Clama a mí y yo no te responderé, no, yo soy sordo, no te oiré y no te daré nada. Escuche lo que estamos hablando de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo clamando? Y te enseñaré cosas grandes que están ocultas. Aló. Así que la fe tiene una revelación. Porque cuando hablamos del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, ¿cuántos se acuerdan de Hebreos 11:1? A ver, ¿quién me lo dice? Es pues la fe. Ay, no, hasta eso me toca ayudarles. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué está hablando allí la palabra? No me habla de fe, porque de fe es que estamos hablando. Sí, ¿qué está revelando Hebreos 11:1? La sustancia de la forma o la forma de la sustancia. Y si usted me lo permite muy fuerte, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. ¿La qué? La certeza. Aleluya. Entonces, sabiendo que Hebreos 11:1 es la forma de la sustancia o la sustancia de la forma, está hablando de todo lo que es espiritual. Pero nosotros necesitamos la forma física para tocar lo espiritual y recibir de manera física aquí en la tierra. Entonces, por eso estamos hablando de las pasiones, de las aristas y las proyecciones de la fe. Ahora sí entiende. Vengan conmigo, libro de Mateo capítulo 17, y antes de que usted siga a leerlo desde el versículo 14, cuando nosotros vemos este capítulo 17, lo que estamos viendo es una funcionalidad de la palabra. Estamos viendo un hecho, un suceso, ¿alguien me sigue? Un acontecimiento, perdóneme redundo, que ocurrió como enseñanza y nuestro Señor Jesús enseñó algo profundamente ahí. ¿Y qué fue lo que enseñó ahí? Nuestro Señor mostró la influencia de la fe, mostró el carácter de la fe, mostró el alcance de la fe, por ende mostró la trascendencia de la fe, la importancia de la fe y la envergadura. ¿Voy muy rápido? Se lo repito.
La signosis y la concreción de capítulo 17, aquí desde el versículo 14, específicamente el verso 20 y 21, es donde nuestro Padre Celestial muestra el carácter de la fe, la trascendencia de la fe, la influencia de la fe, el alcance de la fe, la importancia de la fe y la envergadura de la fe. Teniendo eso como base y como contexto de la proyección de la fe y las aristas de la fe, entonces nosotros podemos ir a las pasiones. Pero lea conmigo. Vamos a hablar de pasiones aquí, nos vamos a acordar del apóstol Santiago. Y cuando el apóstol Santiago oró fervientemente, ¿cuántos se acuerdan de eso? Ahí en el capítulo 5, verso 17, lo vamos a leer ahorita. Lea conmigo, por favor, verso 14. Entonces, nuestro Señor había tenido una revelación con Juan el Bautista, luego sigue aquí, viene a él un muchacho lunático, el padre del muchacho. Cuando llegaron al gentío, no mero gentío como dice la periodista, sino estaban allá en el mero gentío. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿cómo hizo? Se postró. Si notan, cuando yo les enseñaba a ustedes del libro de Marcos, del libro de Romanos 3:29 y capítulo 3, versos 29 y 30, Romanos capítulo 4, versículos 1 al 9, Lucas capítulo 8, versículo 48, Marcos capítulo 6. Todas las personas que llegaban y se arrodillaban, se postraban ante nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 8, etcétera, recibían algo. Marcos capítulo 5. Escuche esto. Se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Escuche lo que le está diciendo. Mira con qué pasión le está hablando. Y estaba más bien decepcionado, tenía una pasión de decepción este hombre. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lo trajo a los discípulos, seguramente se arrodilló ante ellos también. Y viene este hombre con una tristeza, una desolación. No sé si usted me sigue. Esas son pasiones humanas. Y viene y le cuenta a nuestro Señor de manera como decepcionado, despectivamente le dijo, lo trae a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Mire conmigo. Verso 17. Respondiendo Yeshua, Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Yo siempre ya les enseñé en muchas ocasiones a quién se refería específicamente nuestro Señor y Salvador con estas palabras tan despectivas. Y créame que aquí tenía ira. Aquí nuestro Señor también estuvo decepcionado. Porque mire cómo dice, oh generación incrédula y perversa. O sea, qué regaño, qué ira la que tuvo ahí. ¿Está conmigo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, wow, ustedes sí son muy maravillosas personas. Uy, cómo esto es de espiritual. ¿Hasta cuándo oh generación de víboras? Uy. ¿Ah? Generación perversa, generación uy. Ya les enseñé por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Venga conmigo, verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Usted conoce esta historia, ¿verdad? Míreme, le están diciendo al Señor, tú nos enseñaste cómo echar afuera a los demonios. Nos enseñaste las técnicas, la guerra espiritual, nos diste el discipulado, estamos poniéndolo en práctica. También somos líderes, somos evangelistas, somos discípulos, predicamos, echamos fuera demonios. Ya lo habían hecho, ¿se acuerdan que ya en Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 10, los habían mandado y habían regresado y habían echado, es más, habían resucitado muertos? ¿Y cómo escuche esto? Míreme, ¿cómo es que ellos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera si ya hicimos el curso? Repito, si ya nos enseñaste cómo. Si ya lo hicimos solos nosotros dos, cuando nos mandaste de 2 en 2. Entonces no funciona lo que nos enseñaste. ¿Hay alguien aquí? ¿No le ha ocurrido a usted que usted ora por alguien y Dios lo sana y con usted es más difícil?
Ah, qué luchita, ¿no? No le ha parecido a usted que usted viene un amigo, un familiar, un siervo, etcétera, le dice, ayúdeme a orar por esta deuda, y usted ora por esa persona y Dios le paga la deuda, y con nosotros es más chévere, más difícil, más, siente uno más inquina, ora uno más, clama uno más, incluso hasta ayuna. Hoy estaba hablando con un pastor que me llamó y qué bendición, que lo quiero mucho a ese pastor. ¿Por qué con nosotros es más difícil? Y entonces les dice nuestro Señor, escuche esto, verso 20, el texto base, por fin pude llegar. Por vuestra poca fe. Si a mí me lo dice, me hubiese sentido desolado, porque yo creo que usted sabe que yo soy un hombre de fe, pero me falta mucha fe. Mejor no, quedémonos más bien de predicadores aquí, porque si no, quedo mal delante de ustedes. Por vuestra poca fe, porque, escuche, esto sí que me rompe el cráneo esto, porque les aseguro una cosa, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchos pastores que no han entendido el contexto dicen que es que el género de los demonios. No, está hablando del género de la fe. Ya se lo usted me dice sí a mí porque ya se lo había enseñado hace muchas veces. El género, para tener la proyección, la autoridad y las aristas de fe que se requieren para un milagro como este, solo nace de nuestra postración ante el Padre en ayuno, en tiempo para Él, en oración. Por eso me refería a Jeremías 33:3, cuando dice clama a mí y clamares, ya les enseñé, es un grito doloroso o un grito adolorido, un grito necesitado, un grito que nos tiene abrumados, como este hombre. Yo imagino cómo se arrodilló ante el Señor y hasta con lágrimas en los ojos le dijo, Señor, el lunático tiene este problema, se tira al fuego, etcétera, etcétera, lo traes a tus discípulos. Y yo imagino que gritó desesperado llorando. Esta mujer cananea, ya se los enseñé, ahorita vamos a volver a hablar de ella. La mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Aquellos leprosos, aquel paralítico en Betesda. Qué pasión es la que no, si es que ahí Marcos, Lucas 5, yo estoy aquí, veo el ángel que baja, no alcanzo a llegar y estaba decepcionado ese hombre. 38 años paralítico. ¿Alguien me sigue? Pues déjeme decirle que es muy fácil orar por una persona y tener la fe para que Dios lo haga, pero con nosotros es la prueba de nuestra pasión. Venga conmigo, permítame, me adelanto un poquito. Tengo que irme adelantando porque usted conoce los textos. Libro de Santiago 5:17, por favor. Cuando dice el verso 15 que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Le voy a enseñar algo profundo. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, diga conmigo, fervientemente para que no lloviese. Y llovió y hubo cántaros y centellas. ¿Sí? No. Diga, no llovió. Por 3 años y 6 meses. Verso 18. Lloró otra vez y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Escúcheme bien, por favor, porque aquí lo que está hablando la bendita palabra es del grano de mostaza, de la forma que tiene la sustancia, de la forma y de la cantidad, porque cuando habla de un grano de mostaza está hablando de forma y cantidad, dice uno. Uno es cantidad, ¿aló? Uno es el comienzo de la cantidad. La forma es el granito de mostaza, que ya se lo enseñé, que es muy pequeño, quizá como la cabeza de un alfiler. ¿Alguien me sigue? Cuando está hablando de la sustancia y habla de orar fervientemente, ahí está la clave. Porque lo que nuestro Padre Celestial está diciendo aquí, y en Mateo capítulo 17, es cómo esta persona representó la necesidad que tenía de un milagro. ¿Alguien me sigue? ¿Qué necesidad tienes tú para que Dios haga un milagro? ¿Cómo estás tú clamando para que Dios haga ese milagro? ¿Hay alguien aquí? Pero, ¿cuál es la disposición que tú tienes para ello?
¿Cuál sería la disposición de los apóstoles que no lo hicieron, no lo lograron? Porque disposición sí tenían. Pero entonces, ¿cuál sería la forma como ellos oraron? Aló, ¿cómo fue la proyección de esa oración? Aló, ¿cómo fue su exposición? Mire, este hombre viene y le expone a nuestro Señor motivos. ¿Alguien me sigue? ¿Cómo tú haces tu exposición delante de Dios para recibir un milagro? Y cuando tú haces tu exposición en clamor, tu clamor tiene que tener una forma, una necesidad, ya le dije, una sustancia. Aló, una cantidad. ¿Tú quieres un milagro y oras un pedacito, 5 minutos, 1 minuto por él? O como al pobre y al feo que todo se le va en deseo y no oras. Y entonces pasa, Señor, y no te postras. Porque aquí está hablando de la forma, de la sustancia. Cuando dice la Biblia aquí claramente, wow, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis, o sea, el Señor da la revelación de lo que tendré que decir. Si no te postras a orar y no tienes una forma de orar, no tienes una proyección de orar, no tienes una exposición de motivos, diga exposición, ahora diga exposición de motivos, clara, precisa, contundente. Dios sabe de que tú tienes necesidad, pero dice que tenemos que pedirlo. Es que el cristiano, no, Dios sabe que yo que quiero, Dios sabe yo que necesito, pero hay que pedirlo. Entonces a mí me preguntó una persona hace como 20 años, bueno, pastor, y entonces, si Dios sabe yo que tengo necesidad, ¿por qué yo tengo que pedírselo? Y me hizo esa pregunta. Pero yo tengo mucha comunión con el Padre y la gloria solo para Él. Porque es un requisito. Porque todo en la tierra tiene nombre. Y ninguna cosa o ninguna persona o ningún ser viviente o sintiente, como dicen algunos ateos, va a responder a un nombre que no es su nombre. Si usted necesita un milagro de sanidad en los pulmones y pide un milagro de sanidad para los riñones, se le sanan los riñones. Señor, dame sanidad. Y resulta que, repito, es del corazón o de los pulmones y usted no dice dónde necesita la sanidad, pues entonces queda reverberando el nombre. No sé si me estoy explicando. Mire, nuestro Padre le dijo a Adán, ponle nombre a todas las cosas. No fue porque el Señor no tuviese que hacer. Es porque el hombre necesitaba entender que él tenía que llamar a cada cosa exclusivamente por su nombre. ¿Está seguro lo que le estoy diciendo? ¿O está tan seguro como que se llama Juana? ¿Aló? Cada cosa para realizarse necesita un método. Si usted es ingeniero aeroespacial y quiere hacer un avión, tiene que tener un método para hacer su avión. Entonces, ¿un avión de ala fija o de ala de rotor? Tiene que saber cuál. El uno se llama avión o aeroplano, el otro se llama helicóptero. Uno tiene, o es de rotor o es de ala fija. Entonces, usted tiene que saber. Si usted es un ingeniero, por ejemplo, del cálculo estructural, entonces usted sabe cuántos kilos le va a poder soportar una columna para sostener una casa, un edificio, etc. Si es un arquitecto, tiene que saber cómo es la función de la física para las vigas, etc. No sé si me estoy explicando. Cada cosa que se va a realizar en la tierra tiene un nombre. Si es panadero, usted sabe la fórmula de cuántas libras de harina lleva un moje de pan, cuánta mantequilla, cuántos huevos, cuánta levadura, cuánta sal, cuánto azúcar y etcétera. Lo que le estoy hablando yo aquí es de los modelos. Cada cosa para realizarse tiene una forma. Por ende tiene aristas. Aló. Por ende se proyecta. Y le voy a decir algo. Diga conmigo, Jeremías 33:3. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Cuando usted clama, usted proyecta la voz. Aló, auxilio, socorro. Míreme,
Señor, dame casita, dame carrito. Así no funciona esto. Porque si usted lee, léalo conmigo otra vez, por favor. Aquí en Mateo capítulo 17, mira. Versículo 18. Y consintió Jesús al demonio y este salió del muchacho. Se puso a tomar tinto Jesús con el demonio y con el muchacho. Entraron en una conversación y disertación filosófica con el demonio y el muchacho. Reprendió. Y cuando habla de reprender, es regañar, exhortar, echando fuera. Y no, venga demonio, váyase, no sea malito el muchacho. Mira que mis discípulos no pudieron echar. Ay, no sea malito, haga caso, No, así no es que funcionan las cosas. Y resulta que los cristianos a veces tienen que proyectar su oración y su clamor para que tome forma arista. Si no, no funciona. Por eso a los cristianos que les da pereza orar, pues Dios los siga bendiciendo. Pero ese género, y el género da sexo, femenino o masculino. No hay sino dos. Lo siento con los que piensan de manera diferente. Pero el Señor no creó varón y hembra o hembra, hermafrodita. No, varón y hembra y varón. ¿Sí o no? Y un hombre trans o una mujer trans, yo no sé cómo es la cosa porque no sé. Si es mujer, tiene útero y tiene que ir a la ginecóloga o el ginecólogo. Y si es hombre, tiene que ir al urólogo, porque la mujer no puede ir al urólogo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, o es vagina o es pene, no es más. Si se lo opera, lo que sea, de todas maneras, tiene que ir al ginecólogo y al urólogo, no hay otro. ¿Estamos acá? Entonces, cuando tú proyectas una necesidad, tienes que influenciar esa necesidad con un alcance y una trascendencia que le dé importancia a la envergadura de tu oración. En otras palabras, se lo digo sencillo. Dependiendo de la necesidad, así será la oración y así mismo será la bendición. Si usted quiere algo contundente, entonces tiene que ir, como dicen los mexicanos, al mero mero, a nuestro Señor y Salvador. Pero tiene que ir con el que revela ello. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, dime cómo es que voy a orar, dime cómo llego a la gracia de mi Señor y Salvador para poder pedir esto. Y usted, en la medida que sienta paz o no, peso o no, usted podrá saber si su oración se proyectó o no se proyectó. Si alcanzó trascendencia, o sea, salió del primer cielo o no, o se le quedó en el techo de su casa. A veces se quedan en el techo de la iglesia. Yo a veces recojo, ay, ve aquí, Kikiti, yo recojo. Aló. Siempre, por favor, recuerda el grano de mostaza. Mire, usted no necesita mucha fe. Usted lo que necesita es una buena arma, una buena proyección, que cree una trascendencia, una influencia. Aló. Una instancia, una envergadura. Aló. Mire esto. Usted necesita planificar cómo va a orar. Dígame auxilio, socorro, penalti, gol en el algo. Usted necesita planificar cómo va a orar. ¿Y sabe quién le da la planificación, la forma? El Espíritu Santo, nuestro Señor, el Ruach HaKodesh. Mire, en otras palabras, yo le estoy diciendo que venga conmigo, Santiago capítulo 5 otra vez, verso 17. Él no gastó saliva innecesariamente. Aló, mire. Esto es realmente maravilloso. Wow. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, también tenía ira, necesidad, tenía frustraciones, tenía que ir al baño. Era un hombre igual que tú y que yo. Los apóstoles también. Y oró fervientemente. Cuando tú vas al hebreo, esto fue escrito en griego, pero en el hebreo esa palabra ferviente ya se lo enseñé, es un electromagnetismo, es una fe hirviente, es el fuego de la oración que permite que sea recogido en copas de oro como un crisol. Apocalipsis 5:8. Amén. Entonces, escúcheme bien. Dependiendo la forma, el lugar donde yo me encuentre, así mismo será mi oración.
Mire, en su lugar secreto usted no tiene problema con tirarse, así lo hago yo, me postro, y cuando me canso me siento, y cuando ya descansé vuelvo y me arrodillo. Si se quedó dormido, gloria al Eterno, siga orando cuando se despierte, no se ponga bravo, sino siga. Seguramente estaba muy cansado, pero ¿sabe eso que le va a dar a usted una forma, una arista? Mire, ¿usted sabe qué es una arista? Si se lo digo en español, es una esquina donde se juntan dos líneas. Eso es una arista. Es una forma, un contorno. Pero espiritualmente es la intersección de dos planos. Del plano físico y el plano espiritual. Donde sube mi oración y se encuentra con lo espiritual, ahí hay una arista. Y con la proyección que vaya, el fuego que vaya, la unción que vaya, el clamor que vaya, ahí se dispara. Porque cuando pasa la barrera de lo físico, entra en lo espiritual, ahí es donde se siente el poder. Cuando, por ejemplo, el cohete sale de la atmósfera, es cuando se dispara realmente. No sé si me estoy explicando. Esa intersección de dos planos, mire, y yo le suplico, usted búsquelo por ahí en Google, busque arista y verá que le va a decir lo mismo que yo le estoy enseñando aquí. Pero es que es algo realmente espiritual poderoso. Porque cuando viene la intersección de estos dos planos, se está hablando de la proyección, repito, del lanzamiento, de la propulsión, del empuje, del impulso, del disparo, del arrastre. Y espiritualmente está hablando de la influencia, del alcance, la trascendencia, la importancia, el poder. Porque ¿qué fue lo que se generó aquí? Imagínese esto, mire. Dice que había mero gentío. ¿No dice así? Mateo 17:14. Llegaron donde estaba todo el gentío. Wow, así lo dice la Biblia. Sí, son paisas, todos esos griegos que escribieron esto. Dice la periodista del canal de mero gentío. Entonces, cuando llegan a esa multitud, usted se imagina al demonio haciendo show. Hace poco estuve en una reunión de pastores en unas iglesias grandes, y hacerme show, yo callé a todos esos demonios. Y se iban yendo así pasito, y entonces todos los pastores están ahí. No, es que a mí el diablo no me hace show. No, si hay poder, el diablo no le puede hacer show. Le hace show a la gente que no tiene poder. ¿Me estoy explicando? Imagínense todo lo que estaba pasando ahí. Y los apóstoles ya sabían cómo se echaban fuera los demonios, ya habían hecho en el curso, ya estaban en el discipulado, ya sabían guerra espiritual, ya les había hablado Lucas 10:17. Y aquí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerdan? Lucas 10:17, perdón. ¿Se acuerdan? Y el 18, aquí os doy poder de hollar serpientes, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. O sea que ya tenían ese poder. Ya en Mateo 10 los había mandado, repito. En Mateo 10, en Lucas 10 también. Entonces ya sabemos que sí estaba funcionando esto. Pero se necesitaba un disparo con una proyección y una envergadura sobrenatural que solo sale en la intimidad, en el clamor y en la forma como tú proyectes tu oración con clamor, con necesidad. La forma de tu necesidad es la que te da el clamor. Y es que no tenemos, repito, los lugares donde nosotros oramos en la iglesia. Es un lugar espectacular donde no hay inhibiciones. Tu lugar secreto a veces, si estás en un apartamento o lo que sea, hay una inhibición ahí. No, en la iglesia usted puede pararse en las cejas, en las pestañas, en el pelo si puede, y nadie le va a decir nada. Aquí es donde usted debe aprovechar. En la intercesión de 6 a 7 es fuerte la intercesión aquí, usted se ha dado cuenta. Ahí es cuando debemos aprovechar. Amén. Venga, písele la cabeza al diablo, que así es que funciona, Romanos 16:20. Porque si no le pisamos la cabeza al diablo, si solo venimos a la iglesia por necesidad, no. Vengamos a recrearnos, a aprender como lo estamos haciendo aquí, a usar estas armas que son poderosas. ¡Aló! Gloria a Dios. Mire, amado, ¿qué si yo le digo a usted que su oración tiene forma y cuerpo? Ya se lo estoy enseñando. Y si no, no hablaría de un granito de mostaza. ¡Aló! ¿Y qué si yo le digo que la oración suya tiene alma y espíritu también? Porque está saliendo de su neuma, de su ruach, de su alma, de su pensamiento, de su necesidad. ¿Se da cuenta todo lo que estamos aprendiendo? Entonces, si mi oración tiene proyección, tiene aristas, tiene nombre, tiene alma, tiene cuerpo, pues póngale corazón, hermano. ¿Aló? Porque no resulte como la canción, no tiene cuerpo ni tiene corazón, entonces frito el pollo. ¿Está aprendiendo algo hoy? Pero sí, ejemplaricemos las cosas. Miren cómo he cambiado la forma de predicar, porque usted se ría conmigo, pero se acuerde. Para que se acuerde. No tiene cuerpo ni tiene corazón. Ay, Señor, perdona. Pero es que es real.
Mero gentío, ¿sí o no? Voy a enseñarle algo poderoso. ¿Está preparado para esto? Escúcheme. Todo radica. ¿Está preparado para el regaño? Levante la mano los que sí. Ah, no, entonces no puedo porque apenas me levantaron la mano así dos. No, me toca regañarlos para que lo entienda. Resulta que se nos ha ido la forma en la necesidad que yo tengo y no, escúcheme, en buscar al Señor. Es que a veces la aflicción no me deja arrodillarme a orar. Señor, pero es que no, estoy tan triste que no quiero ni orar. Pues ahí es cuando tiene que orar. Se nos va la forma en la necesidad y no, la necesidad es el pro. Aló, no el contra. La necesidad es el plus, no el contra. Qué bueno que tengas una necesidad, porque es una gran oportunidad de direccionar tu clamor al cielo. Aló, mire amado, cuando nosotros miramos esta mujer ahí en Mateo capítulo 8, cuando nosotros vemos capítulo 8, verso 48, cuando nosotros vemos cómo la fe salva a esta mujer, ¿alguien me sigue? Esta mujer con flujo de sangre. ¿Sabe de qué está hablando la palabra aquí? Y por ejemplo aquí en Mateo capítulo 17, en la forma en que tú buscas al Señor y clamas a Él. Si has escuchado que mucha gente dice, aquí lo decimos mucho, no busquemos al Dios bombero porque no es bombero. ¿Qué más decimos? ¿El Dios bombero? ¿El Dios qué? ¿El Dios qué? Sino busquemos al creador de los milagros, porque Él es Dios. Él no es bombero, Él es Dios. Y aunque sabe de qué tenemos necesidad antes que se lo pidamos, dice en Lucas 16 que Él es un Padre bueno. Amén. Y que Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos, porque le buscan de corazón. Pero le voy a dar ¿está preparado para esto? Esta mujer cananea, ¿sabe de qué estaba pendiente? De los movimientos del Señor Jesús. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, así que ella sabía dónde tenía que tocarlo, qué es lo que tenía que tocar, para no tocar lo que no debía tocar, y acercarse donde debía acercarse, en el lugar preciso, en el momento oportuno. No sé si me estoy explicando. Mire, amado, usted busca el lugar preciso para tocar al Señor. Usted busca el momento oportuno para encontrarse con Él. Usted sabe los movimientos de Él para encontrarse con Él, hallarlo. Porque dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Aló. Aquí está la clave de toda la forma de la oración, de las aristas de la oración, de las pasiones que nosotros tenemos. Mire, cuando nuestro Padre Celestial en Santiago 5:17 nos recuerda esa oración tan poderosa allí en el libro de Reyes que hizo el profeta Elías, está diciendo que no importa que tú tengas sueño, que no importa que tú estés cansado, que no importa que te sientas atropellado como si te hubiese pasado una tractomula por encima, no. Aquí está hablando que eso es normal. Que por qué nos es tan difícil a nosotros orar y por qué es tan difícil obtener resultados. De una vez por todas, dígalo, lo digo. Porque no, es porque usted sabe mucha palabra. Es porque usted sabe mucha palabra. Es porque usted ya conoce el método. Es porque usted ya lo ha implementado. Mejor dicho, usted y yo somos discípulos. Y necesitamos ir aparte, a hablar con el maestro, a buscar esas formas. Allá en producción, presten atención. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? Mire, es tan fácil para mí orar por alguien que Dios lo sane. ¿Y por qué cuando necesito algo para mí es tan difícil? Bueno, casi nunca oro por mí. Pero estos días sí he estado orando porque necesito algo. Yo, pero qué cosita tan maravillosa, aleluya. Porque tú sabes mucha palabra, sabes muchas formas, tienes muchas aristas, sabes de proyecciones, sabes de búsqueda, pero realmente sabes los movimientos, o sea, sabes en dónde se encuentra el Señor en estos momentos.
A eso es que me estoy refiriendo. ¡Qué silencio! Ayúdeme, auxilio. ¡Aló! Ah, como tengo un micrófono, dele un aplauso al Señor a ver si se alcanza a ver algo para que alguien sepa que yo no estoy aquí solo. Sí, parece una lluvia ahí de... La clave y el éxito de toda esta enseñanza de la fe es ubicar al Señor en el momento preciso, en el lugar oportuno. Porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Y cuando yo tengo una disposición en mi corazón, Dios se va a encontrar conmigo. Entonces aquí nuestro Padre nos va a comenzar a adiestrar, escúcheme, en el discernimiento de su presencia. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa cada instante. Yo voy caminando por algún lugar y me dice el Señor, por aquí no, por acá. Yo voy caminando y siento que Él se me acerca. Yo dije, uy, yo lo siento. A veces estoy pensando en lo veo moverse, veo los ángeles, yo, como hace un tiempo acá, recuerda, estamos en el altar y empezó un ángel a hacerme cosquillas por acá, por acá. Y acuérdense que eso se sentía fuerte la presencia. Y a veces nos da por llorar porque eso no es muy fácil soportarla. ¿Sabes? Escucha esto, ¿dónde buscar el momento de su manifestación? Aló. El sumando de su oración trae como resultado el movimiento de tu bendición. Aló. Cuando nosotros clamamos a nuestro Padre, le estoy citando el corazón de esta mujer cananea, nuestro Padre inmediatamente discierne el corazón y le dijo a esta mujer, no, lo que pasa es que yo no puedo darle el alimento a los perros. Eso fue mortal. Ella se puso a llorar y dijo, sí, Señor, tienes toda la razón. Yo soy peor que un perro, pero aún los perros comen las migajas que descienden de tu mesa. Cuando clamamos, proyectamos, necesitamos, le ponemos nombre, buscamos la forma, la arista, discernimos su presencia. Cuando llegamos al momento oportuno le decimos, Señor, aunque sea la migaja, Él va a discernir nuestro corazón y va a decir, este hijo me ama, recibe. Porque si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7, ¿alguien está aquí? Porque nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor el Espíritu Santo siempre está trayendo a la revelación nuestro corazón. Siempre que tú oras, hay un motivo para tu oración siempre. Pero ¿estás orando de manera egoísta o estás orando para adorar al Señor? Aló. Él siempre va a sacar a relucir tu corazón, tu conciencia. Hoy hablaba con alguien, Dios no mira que tú seas buen cristiano, que tú seas un cristiano correcto. Dios mira que tú seas un hombre o una mujer íntegro. Eso es lo que Dios busca, integridad en un hijo. No que sea bueno, no que se congregue, no que sea buena persona. No, Dios está buscando integridad. Y la integridad, como su nombre lo dice, es íntegra, de arriba abajo. Aló. Arista por arista, forma por forma. Aló. Aló. Esta mujer, mire, escuche esto tan interesante de esta mujer. Sabía que tenía una multitud, un mero gentío que la podía golpear, apedrear y matar. Y a ella no le importó la multitud de gente que tenía en contra, sino el hombre a quien le iba a pedir el favor, el milagro. No tuvo miedo a la multitud que iba en contra, porque sabía que nuestro Señor y Salvador la iba a escuchar y le iba a dar su bendición. A veces nosotros, no, pero es que es imposible. Es que Dios, ¿cómo me dará a mí para la casa o para el carro o para la beca o para esto o para lo otro? ¿Cómo me va a solucionar el problema? Pues si usted lo ve disminuido, es imposible. Tú no puedes estarle haciendo caso a las circunstancias. Tiene que hacerle caso al que te bendice en las circunstancias. Aló, aleluya. Ella no tenía temor a la multitud, que eran cientos de personas contra ella. Ella sabía con quién contaba. Aló. El asunto aquí no es qué deseas o qué quieres, sino en quién confías y en quién puede. Te lo repito y termino aquí con esto. El asunto no es la multitud de personas que vienen en contra tuya, las circunstancias en contra tuya, no. Aquí es la persona con la que tú cuentas, la persona que puede. Amén. Y cuando yo le doy forma, gracias, profeta Gracielita, cuando yo le doy
Forma mi oración, mi necesidad, mi circunstancia, mi amor. Discierno el momento. Busco de su presencia. Busco esa forma. No importa que sea como un granito de mostaza o menos. Si es la mitad de un granito de mostaza, funciona igual. Parte una semilla a la mitad y siémbrala y te da. Te da. No importa la forma, sino lo importante es la sustancia. ¿Con qué la mandas? ¿Cómo la proyectas? ¿Cómo la disparas, mejor dicho? Con amor, con fe, con agradecimiento. Nuestro Padre no es sordo. Ya lo vimos aquí, no es sordo. Sino que Él, aleluya, mira cómo nosotros oramos fervientemente. Discierne nuestro corazón y nos bendice. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por enseñarnos esta hermosa palabra, Señor. Porque ahora podemos tomar nuestra necesidad y convertirla en un cartucho que explote, Señor. Y pase el primer y segundo cielo y trascienda con poder y gloria, Señor. Dándote la honra, la alabanza, la adoración a ti, Señor. Porque no importa lo que necesitemos, Señor. Tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Padre. Y tu palabra dice que tú nos permitirás vivir confiados, Señor. Tu palabra es realmente hermosa, maravillosa, poderosa, gloriosa. Y tú eres verdad, Señor. Hoy te adoramos porque tú eres Dios, Señor. Hoy te damos gracias porque grande es tu misericordia para con nosotros. Y yo pongo delante de tu presencia la petición de cada uno de tus hijos en este momento, Señor. Y te clamo como siervo tuyo, Señor. Concede las peticiones de nuestros corazones. Padre, te oro por cada siervo que está aquí en la iglesia, Señor. Por los que nos están viendo, Padre, en las redes sociales. Por los que nos verán en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, Señor. También te pido por la profeta Blanquita García. Bendice su ministerio allá en Miami, Señor. Bendice la iglesia. Bendice su unción, Señor. Te pido, Padre eterno, bendice su economía, su home, sus negocios. Bendice su salud, su familia, Padre. Te pido también por la doctora Yolandita Cortés. Bendícela, Señor. Sierva preciosa, que tú sabes cuánto la amamos. Bendice a María Vita Guerrero, Señor. Llénala de fuerza, de unción, de salud, de paz por todas partes, de fe. Esta revelación maravillosa, Señor. Padre, te ruego por María de Jesús Pachón, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Padre. Y te suplico que la bendigas de esta misma forma, en esta misma magnitud, Señor. Padre, bendice al pastor Roberto Casanova, allá en Cartagena, Señor. Dale fe, fuerza, unción, poder, Señor, autoridad, bendición por todas partes, Señor. Mira a Rosalvita Ibáñez, Señor. Mira a Nicole Riveros, tu hija, Señor. Mira a Israel Rincón, Señor, tu siervo. Mira a Lidia Ponte, Señor. A mi hija Angélica, Señor. Mira a mi hijo David, Señor. A mi nieta mía, bendícelos. Bendice a Blanquita Garnica, Señor. A Diana Villamil, Señor. A Claudia Prieto, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Bendice a José Salazar Najera, Señor. Sánale sus rodillas, Señor. Fortalécelo. Llénalo de salud. Bendícelo de la cabeza a los pies. Bendice estos negocios, Señor. Y que podamos verlos para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy muchas gracias, Padre eterno. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Ay, se siente esa unción. Ahorita vamos a ministrar. Gloria al Eterno. Tú que estás allí en las redes, mañana 3 de la tarde, de manera presencial, aquí en la iglesia El Camino es Cristo. El domingo vamos a continuar hablando de esto realmente maravilloso, lo que estábamos hablando nosotros en el domingo anterior. Esto está cada día mejor. Ven, no te quedes en casa a las 8 de la mañana y a las 10:30. Les amamos. Feliz Shabbat y que nuestro Padre los atropelle de bendiciones. Shalom.